En medio del crujir de los adoquines y el hedor persistente de madera podrida, una sombra negra se deslizó sobre los campos de Europa, devorando sin piedad a un cuarto de sus gentes. La Gran Peste de 1348, un enigma mortal que dejó a los sobrevivientes sin duchas, sin papel higiénico, sin siquiera un cuenco de agua corriente. ¿Cómo pudieron seguir existiendo cuando el simple acto de limpiarse se volvía un ritual de supervivencia? Imagina una calle estrecha, los niños corriendo entre basureros humeantes, el aire cargado de sudor, sangre seca y el eco distante de campanas que anunciaban la muerte. Una ilustración medieval revela a un campesino aferrado a una rama áspera, su única herramienta para intentar borrar la suciedad que el tiempo había acumulado. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo era la higiene en la era de los castillos? Quédate, porque la respuesta te sorprenderá. Retrocedamos ahora al año 1348, cuando la peste negra asoló los feudos, mientras una pequeña edad de hielo congelaba los campos y obligaba a los habitantes a refugiarse bajo los muros de piedra de sus ciudades. El clima era tan riguroso que el agua, ese líquido tan esencial, se conservaba como un tesoro reservado únicamente a los monasterios, donde los monjes rezaban y a la vez se sumergían en baños de vapor improvisados. En los pueblos, los pozos de madera crujían bajo el peso de la tierra, y los ríos contaminados por la enfermedad se convertían en fuentes de fiebre y úlceras. La falta de agua potable no era solo una molestia, era la causa directa de infecciones cutáneas que marchitaban la piel de los más vulnerables. En aquel entonces el papel higiénico nunca existió. En su lugar la gente recurría a hojas de vid, trapos ásperos, cáscaras de frutas o, en los casos más extremos, a la propia mano izquierda, considerada sagrada por su proximidad al corazón. Los manuscritos de la época describen con detalle estas prácticas, llamándolas manuscrito de la higiene, una guía rudimentaria que revela la crudeza de una vida sin los rituales de limpieza que hoy damos por sentado. ¿Podría una sociedad prosperar sin los rituales de limpieza que hoy consideramos básicos? La respuesta yace en la resiliencia humana, en la capacidad de adaptarse a la adversidad con ingenio y una extraña dignidad. Los campesinos sin acceso a duchas recurrían a baños de vapor dentro de las celdas monásticas, donde la luz mortecina de una vela iluminaba el vapor que se elevaba como una niebla de esperanza. Allí, el sudor se disipaba lentamente, dejando tras de sí una sensación efímera de alivio, antes de que la humedad volviera a abrasar la piel. En las casas rurales, el agua se almacenaba en cubos de madera, y cada gota se usaba con parsimonia. Una sola ducha se reservaba para los días de fiesta, cuando el señor del feudo ordenaba una celebración que involucraba vino y música, aunque fuera solo para lavar el cuerpo cansado. Este panorama de escasez y adaptación nos invita a reflexionar sobre lo que hoy damos por garantizado. Cada vez que te laves las manos bajo el grifo, recuerda que hace 8 siglos esa simple acción era un lujo reservado a unos pocos. Si este vistazo al caos te ha resonado, dale like y comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre la capacidad humana para reinventarse en medio de la adversidad. Y si sientes que este viaje al pasado está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana porque lo que sigue revelará los vestigios de una higiene que, aunque imposible a los ojos modernos, dejó un legado que aún persiste en nuestras costumbres. Continuemos pues a desentrañar los misterios que la Edad Media nos dejó como legado inmortal. En los mercados, los vendedores de pescado, con sus redes cargadas de escamas relucientes, colgaban los productos sobre tablas de madera mojadas, permitiendo que el chorro intermitente del río cercano los limpiara de forma natural. Esa corriente, aunque turbiosa y cargada de lodo, era el único recurso que la población urbana apreciaba como fuente de frescura. Cada gota que caía sobre la piel era recibida como un regalo divino, y los niños, descalzos y traviesos, chapoteaban en los canales improvisados, dejando tras de sí una estela de risas que contrastaba con la solemnidad de las iglesias que dominaban el horizonte. Los monasterios, verdaderos bastiones de la cultura y la fe, albergaban los pocos baños de agua corriente que existían. Allí los monjes, cubiertos de hábitos humildes, se sumergían en piscinas de piedra cuyas paredes estaban revestidas con mosaicos de colores desvaídos. El agua, calentada por brasas ardientes bajo el suelo, formaba una niebla tibia que envolvía a los penitentes como un manto de consuelo. En esas cámaras sagradas, la limpieza se transformaba en un ritual de purificación espiritual, donde el cuerpo y el alma se lavaban simultáneamente. Los manuscritos de la época describen con delicadeza los horarios de los baños, la frecuencia de los enjuagues y los cantos que acompañaban cada inmersión, revelando una disciplina que, aunque austera, marcaba una diferencia significativa en la salud colectiva. Sin embargo, fuera de los muros monásticos, la mayoría de la población urbana recurría a soluciones más crudas. Las letrinas comunitarias, situadas en los extremos de las calles, consistían en pozos excavados en la tierra, cubiertos con maderas rotas que servían de asiento.
La falta de sistemas de alcantarillado hacía que los desechos se acumulasen en las alcantarillas improvisadas, creando un hedor insoportable que se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. A pesar de la repulsión que provocaba, esas estructuras eran esenciales para evitar la propagación de enfermedades cutáneas y gastrointestinales. Los aldeanos, conscientes del riesgo, utilizaban hierbas aromáticas como el romero y la lavanda para perfumar los espacios, una práctica que, sin ciencia detrás, al menos aliviaba la incomodidad sensorial. En los hogares de los nobles, la situación era ligeramente distinta. Los castillos con sus torres elevadas y sus salones iluminados por candelabros de hierro, contaban con pozos profundos cavados en la roca, de los cuales se extraía agua fresca mediante baldes de madera. Cada mañana, los sirvientes descargaban cubos de agua en grandes tinajas de cerámica, y la nobleza, siguiendo estrictas normas de etiqueta, se bañaba en grandes bañeras de hierro, cuyo contenido se renovaba cada 2 o 3 días. El proceso, aunque laborioso, estaba acompañado de suaves melodías de laúd que resonaban en los pasillos, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba con la crudeza exterior. Los nobles, además, empleaban telas de lino fino para secarse, y guardaban en sus armarios aceites perfumados que, al ser frotados sobre la piel, dejaban una capa de fragancia que disimulaba los olores de la vida cotidiana. La peste negra, esa sombra implacable que devoró a un cuarto de la población, forzó una transformación en la percepción de la higiene. Los doctores, aunque limitados por la falta de conocimientos microbiológicos, observaron que los lugares más limpios sufrían menos contagios. Así, surgieron las primeras recomendaciones para mantener las casas ventiladas, abrir ventanas al amanecer y evitar la acumulación de ropa sucia. Los gremios de zapateros, por ejemplo, comenzaron a producir calzado con suelas de madera más livianas, que permitían que el sudor fuera absorbido y evaporado con mayor rapidez. Los alfareros, por su parte, introdujeron la práctica de hornear utensilios de cerámica a altas temperaturas, lo que mataba a los microorganismos presentes en la superficie. Este impulso sanitario, aunque tímido, dejó una huella perdurable. En la transición hacia la época renacentista, los ingenieros comenzaron a diseñar sistemas de alcantarillado rudimentarios, canalizando el agua de lluvia a través de pozos subterráneos, que al fluir arrastraban los desechos lejos de los centros habitados. Los baños públicos, inspirados en las termas romanas, volvieron a resurgir en las ciudades más prósperas, ofreciendo a la población una oportunidad de limpieza colectiva. La costumbre de lavarse las manos antes de comer, aunque todavía limitada a las clases altas, se difundió lentamente entre los artesanos que habían visto los beneficios de una piel menos irritada y de una mayor resistencia a las infecciones. Hoy, cuando giramos el grifo y sentimos el flujo constante de agua cristalina, es inevitable recordar que aquel simple gesto es fruto de siglos de adaptación y perseverancia. Cada gota que recorre nuestras manos lleva consigo la memoria de los campesinos que almacenaban el agua en cubos de madera, de los monjes que se sumergían en vapor sagrado y de los nobles que se bañaban bajo la luz de candelabros. Esa herencia invisible pero palpable nos conecta con una humanidad que, pese a la ausencia de duchas y papel higiénico, encontró formas de preservar la dignidad y la salud. Si este viaje a través de los rincones húmedos y aromáticos de la Edad Media ha despertado tu curiosidad, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál de estas prácticas te parece más sorprendente? ¿Crees que la modernidad ha perdido alguna sabiduría ancestral que podríamos rescatar? Déjanos tu opinión, y si te ha parecido fascinante, regálanos un like para que podamos seguir explorando los enigmas del pasado. Y si deseas acompañarnos en los próximos recorridos históricos, suscríbete y activa la campana. Juntos desvelaremos los secretos que el tiempo ha ocultado y descubriremos cómo los vestigios de la antigüedad siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. Así, al cerrar este capítulo, recordemos que la historia no es un mero relato de fechas y batallas, sino una crónica viva de la resistencia humana frente a la adversidad, y que cada paso que damos hacia la limpieza y el bienestar lleva el eco de aquellos que siglos atrás se limpiaban con una rama y una gota de agua preciada.